Nuestra vida es absolutamente impredecible y nunca sabemos qué nos espera en el futuro. Hoy podemos vivir en una hermosa localidad en desarrollo, pero mañana puede suceder algo que la convierta en un lugar abandonado. En este video, les propongo conocer ciudades fantasma y sumergirse en la atmósfera de estos asentamientos olvidados. Que disfruten la vista. El pueblo fantasma de Kayaköy se encuentra al pie de las majestuosas montañas Tauro, en el suroeste de Turquía. La historia de este asentamiento se remonta a tiempos muy antiguos. Las personas comenzaron a habitar estas tierras alrededor del año 1250 antes de nuestra era, cuando el lugar era conocido como Karmilas. La historia moderna del pueblo comenzó a principios del siglo XVIII, cuando una comunidad griega se estableció allí. Para comienzos del siglo XX ya existía un asentamiento con una población de aproximadamente 20.000 personas, la mayoría de ellas griegos ortodoxos. El pueblo creció rápidamente, pero los trágicos acontecimientos de la guerra greco-turca, que tuvo lugar entre los años 1919 y 1922, cambiaron para siempre el destino de Kayaköy. A pesar de la convivencia pacífica entre griegos y turcos antes del conflicto, al finalizar la guerra, se tomó la decisión de deportar forzosamente a la población. Como resultado, en el año 1923, todos los habitantes abandonaron su tierra natal y se trasladaron a Grecia. Hoy en día, Kayaköy es un impresionante museo al aire libre, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como Aldea Mundial de Paz y Amistad. En su territorio se han conservado alrededor de 350 casas de piedra, 2 iglesias antiguas y varias fuentes. Los viajeros que visitan este pueblo fantasma se encuentran con casas envejecidas sin techos, muros semiderruidos y patios abandonados. A pesar del abandono, el pueblo de Kayaköy ha conservado su atmósfera única. Junto al asentamiento abandonado se encuentra un moderno pueblo del mismo nombre, donde los turistas pueden descansar y comer algo. Actualmente, este lugar atrae a viajeros de todo el mundo que desean conectar con la historia y visitar uno de los asentamientos abandonados más conocidos. En la costa norte de Taiwán, no muy lejos de la capital de la isla, Taipei, se encuentra el resort abandonado de Shanxi. Su historia comenzó a finales de la década de 1970. En aquel entonces, como parte de un proyecto de desarrollo turístico, las autoridades de Taiwán decidieron crear una ciudad vacacional inusual que debía impresionar con su diseño futurista. Se planeaba construir numerosos edificios con forma de platillos voladores, apartamentos lujosos, restaurantes, casinos, toboganes de agua que llevarían directamente al océano, y muchas otras innovaciones arquitectónicas. La construcción del resort comenzó en el año 1978, con el apoyo del gobierno y de inversores privados. Sin embargo, solo 2 años después, el proyecto enfrentó graves problemas, que muchos empezaron a asociar con fenómenos místicos. En la obra ocurrían regularmente accidentes misteriosos. Algunos obreros caían desde las alturas a pesar de tener arneses de seguridad, y la maquinaria fallaba constantemente. Los habitantes de las localidades cercanas empezaron a considerar este lugar como maldito, contando múltiples leyendas. Curiosamente, la empresa constructora no intentó desmentir los rumores, sino que decidió ocultar la magnitud de la tragedia destruyendo toda la documentación del proyecto. Cuando los fondos se agotaron y el desarrollador se declaró en bancarrota, Shanxi quedó abandonado. A pesar de que algunos edificios y hoteles ya habían sido construidos, nadie quiso adquirir propiedades allí, creyendo que el lugar estaba maldito. Los edificios futuristas, que debían convertirse en símbolo del lujo, comenzaron poco a poco a deteriorarse. Su diseño único, que en su momento debía atraer turistas, ahora asusta a muchas personas. Las leyendas locales dicen que los espíritus de los obreros fallecidos habitan en Shanxi, y que incluso las personas sin hogar evitaban este lugar. En el año 2008, el gobierno de Taiwán planeó demoler el complejo abandonado, pero los residentes locales se opusieron, ya que creían que destruir la ciudad podría liberar a los espíritus, que entonces comenzarían a perturbar a los vivos. Como resultado,
Sanxi continúa existiendo en su estado de abandono. En el mar de China Oriental, aproximadamente a 17 kilómetros de la prefectura de Nagasaki, se encuentra la inusual isla fantasma Hashima. Desde el aire, parece un gigantesco crucero, por lo cual los japoneses la apodaron Gunkanjima, que se traduce como isla acorazado. Hoy en día, nadie vive en este lugar, aunque antes se consideraba uno de los asentamientos más densamente poblados del mundo. En la década de 1960, en la isla, con una superficie de 0,063 kilómetros cuadrados, vivían más de 5.000 personas, y la densidad poblacional alcanzaba la increíble cifra de 83.500 personas por kilómetro cuadrado. La historia de la isla Hashima comenzó en el año 1810, cuando unos pescadores locales descubrieron por casualidad yacimientos de carbón. A partir de entonces, la empresa Mitsubishi comenzó a construir minas en la isla, que descendían hasta 600 metros bajo tierra. Junto con las minas, se fue construyendo una verdadera ciudad. En su mejor momento, aquí se encontraban 30 bloques de edificios residenciales de varios pisos, hospitales, una escuela e incluso una fábrica militar. Sin embargo, en la década de 1970, la prosperidad de Hashima llegó a su fin, ya que las reservas de carbón se agotaron y el mundo entero pasó a utilizar petróleo. En cuestión de semanas, la isla, antes bulliciosa, quedó desierta. Las personas abandonaron sus hogares, dejando solo edificios vacíos y calles silenciosas. Hoy en día, Hashima es una ciudad fantasma congelada en el tiempo. Las autoridades han abierto parcialmente la isla al turismo, aunque el acceso está limitado a rutas específicas. La mayor parte del territorio permanece cerrada, ya que muchos edificios están en estado ruinoso y representan un peligro para los visitantes. No obstante, incluso la parte accesible deja una impresión imborrable. Las construcciones abandonadas y las ruinas industriales crean una atmósfera de inquietante soledad y vacío, y la historia de la isla recuerda cuán efímero es el tiempo. En la región de Magadán, a 65 kilómetros de la ciudad de Suzumán, entre colinas nevadas, se oculta la sombría sombra del pasado, el asentamiento de Kadikchan. El nombre de este lugar, en lengua evenki, significa pequeño desfiladero. La naturaleza aquí es extremadamente severa y poco acogedora. En invierno, la temperatura desciende hasta menos 50 grados, y en verano puede llegar a un calor agobiante de más 34 grados. A pesar del duro clima, en el año 1943 comenzó aquí la construcción de una empresa minera de carbón. Fue entonces cuando empezó la historia del asentamiento de Kadikchan. Las primeras viviendas y la mina fueron construidas por prisioneros de los campos, y luego los propios mineros se encargaron de seguir con las obras. El asentamiento creció poco a poco, dividiéndose en 3 partes: Viejo Kadikchan, Nuevo y más nuevo Kadikchan. En su mejor época, vivían aquí más de 8.000 personas, en su mayoría mineros con sus familias. El tiempo pasó, y la vida en condiciones climáticas extremas se volvió habitual para los residentes. Sin embargo, en noviembre de 1996, todo cambió. Ese mes, una explosión en la mina costó la vida a 6 personas. Tras este suceso, comenzó un lento declive del asentamiento. Pocos años después, la caldera principal dejó de funcionar, y sin calefacción, la vida en esta región se volvió imposible. Para el año 2001, las viviendas fueron desconectadas de todos los servicios y selladas. Hoy en día, Kadikchan es un oscuro pueblo fantasma. Bloques grises de 5 pisos permanecen con las ventanas rotas, las calles vacías están cubiertas de hierba, y en las escaleras sopla el viento. En los apartamentos abandonados aún se pueden ver objetos dejados atrás, como recordatorios de una vida pasada. Cada una de las 3 partes del asentamiento parece conservar su propio periodo de prosperidad. En el viejo Kadikchan se mantienen invernaderos y huertos abandonados. En el nuevo, las ruinas del complejo minero. Y en el más nuevo, los bloques de apartamentos vacíos. Según datos oficiales, solo una persona está registrada actualmente como residente del pueblo,
aunque ocasionalmente se encuentran allí viajeros que buscan sumergirse en la atmósfera de este lugar deshabitado. Cabe destacar que la sensación que se experimenta aquí es única y recuerda a una escena de película postapocalíptica. Cadig-chan es uno de esos asentamientos abandonados que, con su existencia, nos recuerda cuán rápido puede cambiar el destino de una comunidad próspera. En la isla de Shengshan, que forma parte del archipiélago de Shenxi, se encuentra el asombroso pueblo fantasma de Houtuwan. Hoy en día, representa un claro ejemplo de la creación conjunta entre el ser humano y la naturaleza salvaje. Houtuwan solía ser una gran aldea pesquera. En su territorio vivían aproximadamente 2.000 personas. Este asentamiento se desarrollaba rápidamente. Se construyó un puerto para barcos pesqueros y cargueros, había tiendas funcionando y un hospital en operación. Las aguas locales estaban llenas de peces y los pescadores obtenían buenos ingresos con su venta. Parecía que nada podía arruinar este lugar, pero a comienzos de la década de 1990, las reservas de peces se agotaron. Además, los pescadores de Houtuwan comenzaron a enfrentar una fuerte competencia con los pescadores de la cercana Shanghái, quienes contaban con poderosos arrastreros. Sin duda, estos dos factores asestaron un golpe serio a la economía local y como resultado, el pueblo quedó deshabitado. Hoy en día, la naturaleza ha tomado por completo el control del abandonado Houtuwan. Las paredes de las casas están completamente cubiertas de hiedra y vid silvestre. Animales salvajes, especialmente roedores y serpientes, se han instalado en los edificios, y las aves han hecho nidos en los áticos abandonados. Desde el aire, incluso es difícil distinguir el pueblo debido a la densa vegetación. Las casas abandonadas, cubiertas de vegetación, tienen un aspecto inquietante y a la vez hipnótico. Y justamente esta característica atrae a los turistas que disfrutan visitando asentamientos deshabitados. Según ellos, aquí reina una atmósfera única, incomparable con cualquier otro lugar. Las ventanas vacías, como ojos de fantasmas, observan a los viajeros, mientras la naturaleza salvaje demuestra lo que es capaz de hacer con las construcciones humanas. En el desierto del Namib, a solo 10 kilómetros del Océano Atlántico, se encuentra la ciudad fantasma de Kolmanskop. Es conocida por su complicada y triste historia. En el pasado, fue una ciudad próspera cuya principal actividad económica era la extracción de diamantes, pero hoy sus calles están siendo lentamente cubiertas por la arena. La historia de Kolmanskop comenzó en 1908, cuando un trabajador llamado Zacarías Lewala encontró una piedra preciosa entre las dunas. Era un diamante. Este hallazgo dio inicio a la fiebre del diamante. Los colonizadores alemanes no perdieron el tiempo y comenzaron la extracción del mineral. Cerca del yacimiento se fundó un asentamiento que pronto se transformó en un verdadero oasis europeo en medio del desierto. En su época de esplendor, Kolmanskop deslumbraba por su lujo. Contaba con hospital, escuela, planta eléctrica, cine, casino y canchas de tenis. Por sus calles circulaba el primer tranvía del continente africano. En la ciudad había una fábrica de hielo, la primera estación de rayos X del hemisferio sur, y los residentes disfrutaban de todas las comodidades de la civilización, a pesar de las duras condiciones del desierto. La población de Kolmanskop superaba el 1.000.000 de personas, entre ellos colonizadores europeos y trabajadores africanos. En su apogeo, se extraían millones de quilates de diamantes al año en los alrededores. Sin embargo, ya para principios de la década de 1920, las reservas comenzaron a agotarse. Además, al sur de la ciudad, se descubrieron yacimientos mucho más ricos. Esto llevó a que poco a poco la gente abandonara Kolmanskop, y para 1956 ya estaba completamente deshabitada. Así, una ciudad que antes prosperaba quedó completamente en manos de la naturaleza. Hoy en día, solo se puede ver a turistas caminando por sus calles, atraídos por los paisajes inusuales de una ciudad abandonada con edificios de arquitectura colonial alemana. Kolmanskop se ha convertido en símbolo de lo rápido que puede cambiar el destino de toda una ciudad.
A 143 kilómetros al norte de Chengdu, el centro administrativo de la provincia de Sichuan, se encuentra un lugar espeluznante que recuerda una terrible catástrofe: la ciudad destruida de Beichuan. El 12 de mayo del año 2008, a las 14 horas con 28 minutos, hora local, la vida en Beichuan se detuvo para siempre. La causa fue un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter. Como resultado de esta poderosa catástrofe natural, la ciudad fue literalmente borrada del mapa. Esta tragedia se convirtió en uno de los peores desastres del siglo XXI, cuyos efectos se sintieron incluso en Pekín y Shanghái. El terremoto cobró la vida de más de 90.000 personas, casi la mitad de la población de Beichuan. Entre las víctimas había niños que en el momento del desastre se encontraban en clase. Todos los edificios de la ciudad colapsaron en un instante, como un castillo de naipes, sin dar a las personas oportunidad de sobrevivir. La ciudad se convirtió en ruinas y los deslizamientos de tierra que siguieron completaron la destrucción, sepultando lo que quedaba de estructuras y vehículos. Después de lo ocurrido, las autoridades tomaron la decisión de no reconstruir la ciudad, principalmente porque simplemente no era posible. En su lugar, se optó por preservar las ruinas como un memorial. Hoy, Beichuan es un monumento congelado en el tiempo a una tragedia humana. Las casas derrumbadas, las paredes inclinadas y los restos de edificios fueron reforzados especialmente para que los visitantes puedan sentirse seguros al recorrer el sitio. En el área de la ciudad destruida se han instalado paneles y monumentos conmemorativos, y en los miradores la gente enciende velas en memoria de los fallecidos. Esta ciudad fantasma, detenida en su destrucción, se ha convertido en símbolo no solo de la tragedia, sino también de la fortaleza del espíritu humano, capaz de recordar el pasado y al mismo tiempo construir un nuevo futuro. Además de preservar la ciudad en ruinas, las autoridades decidieron no dispersar a los sobrevivientes por otras localidades, sino construir para ellos una nueva Beichuan. Esta se encuentra a 20 kilómetros de las ruinas y representa una ciudad moderna con infraestructura mejorada. En la parte noreste del estado de Pensilvania, en el condado de Columbia, se encuentra oculta la sombría y casi completamente abandonada ciudad de Centralia. En sus mejores tiempos, su población superaba las 2.000 personas, pero ahora solo viven allí unos pocos individuos. La ciudad tiene un aspecto tan inquietante que incluso sirvió como inspiración para la ciudad del famoso filme de terror Silent Hill. La historia de Centralia comenzó en el año 1841. Cuando Jonathan Faust abrió una taberna en estas tierras. Poco a poco comenzaron a construirse casas y a desarrollarse la industria minera del carbón, y en 1866 el asentamiento obtuvo el estatus de ciudad. A principios del siglo XX, la vida en Centralia era muy activa. Había escuela, iglesia, hospital, tiendas y mucho más. Además, por la ciudad pasaban 2 líneas ferroviarias. Aunque para la década de 1960, la industria del carbón había perdido relevancia, la minería continuaba siendo una fuente de actividad económica en la región. Los habitantes no pensaban abandonar sus hogares, pero pronto ocurrió un hecho que transformó Centralia en una ciudad fantasma. En 1962, las autoridades locales decidieron limpiar un vertedero ubicado en una cantera abandonada. Los bomberos prendieron fuego a la basura y la dejaron arder un tiempo antes de apagarla. Más tarde se descubrió que, debido a su descuido, el fuego se había propagado a las capas de carbón, provocando un incendio subterráneo. Con el tiempo, el fuego alcanzó otras minas abandonadas, y todos los intentos de controlarlo fueron inútiles. Al principio, los habitantes no prestaban atención al humo que salía del suelo, pero pronto comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y malestar. La catástrofe alcanzó su punto máximo en 1979, cuando el dueño de una gasolinera descubrió que la temperatura en los tanques subterráneos había alcanzado los 75 grados. En 1981 ocurrió un hecho impactante. Un niño de 12 años estuvo a punto de morir al caer en un agujero de 40 metros, formado por la combustión del terreno. En 1984, el gobierno asignó fondos para reubicar a los residentes. La mayoría de las familias se marcharon, aunque algunos vecinos decidieron quedarse.
Hoy, Centralia es una ciudad fantasma con algunos edificios aún en pie, caminos agrietados y cráteres humeantes. Cabe destacar que el incendio subterráneo continúa hasta el día de hoy y, según los expertos, podría arder durante al menos 250 años más. En la costa oriental de Chipre, en la ciudad de Famagusta, se encuentra el barrio de Varosha, que en su momento fue una lujosa zona turística y que hoy en día es conocido como una ciudad fantasma. A principios de la década de 1960, Varosha comenzó a desarrollarse activamente como un prestigioso barrio vacacional. En el transcurso de 10 años, se construyeron más de 100 hoteles confortables y una playa con arena aterciopelada y aguas cristalinas del mar Mediterráneo completaba la atmósfera paradisíaca. Esta zona de Famagusta atraía a numerosos turistas adinerados y celebridades de fama mundial, como Elizabeth Taylor y Brigitte Bardot. Varosha crecía a un ritmo acelerado, y parecía que seguiría siendo un resort de élite durante muchos años, pero el destino decidió lo contrario. El colapso del barrio ocurrió en el año 1974, cuando, tras un conflicto armado entre griegos y turcos en Chipre, las tropas turcas ocuparon la parte norte de la isla. A los residentes de origen griego se les dieron solo 24 horas para evacuar. Después de eso, el barrio fue saqueado y todos los objetos de valor fueron llevados. En 1984, las Naciones Unidas decidieron declarar a Varosha como zona protegida. El barrio fue cercado con vallas y el acceso fue prohibido incluso para periodistas. Sin embargo, no se logró conservar por completo lo que quedaba del resort, ya que los edificios comenzaron a deteriorarse y las calles fueron invadidas por hierbas y árboles. En el año 2020, las autoridades del norte de Chipre decidieron abrir el acceso a Varosha. Hoy, los turistas pueden visitar esta zona inusual, rodeada por vallas con torniquetes. A pesar de que el barrio está muy vacío y saqueado, aún conserva asombrosos artefactos del pasado. En las calles y complejos de garajes se pueden ver automóviles de la década de 1970. Especialmente destacable es la colección de autos Toyota de un antiguo concesionario, que ahora funciona como un museo al aire libre. En algunas casas aún se conservan objetos domésticos de aquella época, muebles, utensilios de cocina e incluso productos alimenticios. Los artefactos restantes crean una atmósfera única de tiempo detenido. Representan un interés especial para investigadores y aficionados a los lugares abandonados que desean conectarse con la historia y ver cómo era la vida cotidiana en Varosha hace medio siglo. En el año 2022, comenzaron a revivir algunas instituciones gubernamentales en esta zona. Sin embargo, a pesar de ello, Varosha sigue siendo hasta hoy un barrio abandonado con una atmósfera irrepetible de tiempo detenido. El pueblo destruido de Oradour-sur-Glane está ubicado en el departamento francés de Alto-Vienne. Es conocido por su trágica historia, ya que en el año 1944 este asentamiento pacífico se convirtió en escenario de una de las tragedias bélicas más espantosas. En la mañana del 10 de junio, un batallón alemán rodeó Oradour-sur-Glane, reuniendo a todos los habitantes en el centro del pueblo. Allí, los nazis separaron a la población entre hombres y mujeres con niños y a este segundo grupo lo encerraron en la iglesia. La tragedia cobró la vida de 642 personas. Solo algunos hombres y una mujer lograron sobrevivir. Después de la masacre, los soldados alemanes destruyeron completamente el pueblo. Al terminar la guerra, las autoridades francesas tomaron la decisión de no reconstruir el asentamiento, sino conservar sus ruinas como un memorial eterno en honor a las víctimas. Hoy, Oradour-sur-Glane es un museo único al aire libre, donde cada detalle recuerda esa espantosa tragedia. Al entrar en el pueblo, los visitantes son recibidos por casas medio derruidas con ventanas rotas. En las calles se pueden ver juguetes infantiles abandonados, bicicletas y objetos del hogar que una vez pertenecieron a civiles inocentes. El tiempo aquí parece haberse detenido, conservando toda la imagen escalofriante del crimen de guerra. Al pasar junto a las ruinas de la iglesia, donde murieron 240 mujeres y 205 niños, es imposible contener las lágrimas.
Estas paredes aún conservan huellas de balas y de fuego. Por todo el pueblo se encuentran placas conmemorativas con los nombres de los fallecidos, y en la plaza principal se alza un monumento dedicado a las víctimas de la tragedia. Cada objeto entre las ruinas conserva la memoria de lo ocurrido y sirve como recordatorio de la importancia de preservar la paz en el mundo. Pasear por este pueblo abandonado genera emociones profundas y hace reflexionar sobre el valor de la vida humana y los horrores de la guerra. Probablemente, el lugar más inquietante y misterioso de México sea la zona del silencio de Mapimí, situada en pleno corazón del desierto, cerca de la ciudad de San Ignacio. En esta región, la realidad se entrelaza con lo místico y la ciencia se enfrenta a fenómenos inexplicables. La historia de la zona del silencio comenzó en la década de 1930, cuando el piloto mexicano Francisco Sarabia fue el primero en informar sobre extrañas interferencias en la radio durante un vuelo sobre estas tierras. En aquel momento, sus colegas no le creyeron, atribuyéndolo a fallos técnicos comunes. Sin embargo, en el año 1966, un investigador de una compañía petrolera descubrió que en ese lugar desaparece por completo la señal de radio. Además, en esa misma zona se han registrado la caída de meteoritos en 3 ocasiones. Todo esto llamó la atención de los científicos, que comenzaron a investigar la zona del silencio. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. En el año 1970, la zona volvió a estar en el centro de las noticias. Ese año, un cohete estadounidense llamado Athena, que transportaba cobalto 57 radioactivo, perdió el control repentinamente y se estrelló justo en el centro de la zona del silencio. Tras la caída, especialistas comenzaron la búsqueda de los restos del cohete. El área fue acordonada y solo se podía acceder con pases especiales. Para retirar los fragmentos, se construyó una carretera y una pista de aterrizaje. Todas las operaciones se llevaron a cabo bajo el más absoluto secreto, lo que, por supuesto, dio lugar a numerosas leyendas. Los habitantes locales cuentan historias sorprendentes sobre cómo las radios dejan de funcionar. Las brújulas apuntan en direcciones incorrectas y en el cielo nocturno se observan esferas luminosas misteriosas. Algunas personas incluso afirman haber visto figuras altas vestidas con trajes plateados. Los científicos solo admiten que en esta zona realmente se pueden observar interferencias en las señales de radio. Lo explican por la presencia de yacimientos subterráneos de magnetita y fragmentos de meteoritos que pueden afectar las ondas de radio. Hoy en día, la zona del silencio sigue atrayendo a investigadores, turistas y aficionados a lo inexplicable. A pesar de todos los estudios y los intentos por encontrar explicaciones racionales, Mapimí sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. La comuna italiana despoblada de Craco, situada en la pintoresca región de Basilicata, en el sur de Italia, es conocida por su historia compleja y trágica. La ciudad fue fundada en el siglo VIII de nuestra era. La ubicación del asentamiento en la cima de un acantilado de 400 metros tenía un gran valor estratégico, razón por la cual Craco fue desarrollándose y fortaleciéndose con el tiempo. En el siglo XVIII se construyó allí una poderosa fortaleza y los habitantes de la ciudad se sentían completamente seguros. Sin embargo, lo que alguna vez les brindó protección, con el tiempo se convirtió en la causa de su ruina. En realidad, Craco sufrió muchas tragedias. En el siglo XII, la peste acabó con gran parte de su población, y más adelante, a pesar de su posición y fortaleza, la ciudad fue tomada por las tropas napoleónicas. Pero el golpe más devastador vino de parte de los desastres naturales. Deslizamientos de tierra constantes, inundaciones y sequías fueron haciendo la vida en la ciudad cada vez más difícil. El evento decisivo en el trágico destino de Craco fue un potente deslizamiento de tierra ocurrido en el año 1963. Después de esta catástrofe, las autoridades italianas se vieron obligadas a llevar a cabo una evacuación masiva. Alrededor de 2.000 personas abandonaron sus hogares y se trasladaron a lugares más seguros.
Hoy en día, la mayor parte de Kraków está compuesta por ruinas de construcciones de siglos pasados. Calles empedradas, casas de piedra y una fortaleza medieval aún conservan la memoria de su antiguo esplendor. Uno de los elementos más llamativos es la estatua de la Virgen María, que se ha convertido en un símbolo representativo del lugar. A pesar del abandono, Kraków no ha sido olvidada. Actualmente, viven allí aproximadamente 600 personas. Además, 6 veces al año se celebran festivales que atraen a numerosos turistas. Y lo más curioso es que esta ciudad se ha convertido en un lugar muy popular para filmaciones. Aquí se rodaron escenas de las películas La Pasión de Cristo y James Bond. Hoy, Kraków no puede considerarse una ciudad completamente abandonada. Es un lugar donde el pasado se encuentra con el presente, donde la arquitectura medieval se combina armoniosamente con la naturaleza salvaje, creando una atmósfera irrepetible. En la selva amazónica de Brasil, a orillas del río Tapajós, se encuentra un asentamiento inusual llamado Fordlandia. Esta pequeña ciudad fue el resultado de un ambicioso proyecto lanzado en el año 1928 por Henry Ford, que lamentablemente no logró cumplir su sueño. El magnate automovilístico Henry Ford quería abastecer a su industria con su propia fuente de caucho. Al principio pensó en iniciar la producción en América Central, pero luego recibió una propuesta atractiva del gobierno brasileño. Las autoridades le ofrecieron a Ford una vasta extensión de terreno de 10.000 kilómetros cuadrados a cambio del 9% de las ganancias. Fue entonces cuando Ford decidió construir una ciudad moderna para los trabajadores encargados de la producción de caucho. La construcción de la ciudad comenzó en 1928, y un año más tarde ya se habían instalado allí los primeros residentes. La ciudad contaba con una infraestructura bastante desarrollada para la época: escuelas, hospitales, tiendas, un club de golf, una piscina y muchas otras instalaciones. En 1930, la población de Fordlandia alcanzó las 10.000 personas. Henry Ford creía haber creado el asentamiento ideal para sus trabajadores, ya que tenían todo lo necesario para una vida cómoda. Pero la realidad fue muy distinta. A los trabajadores brasileños no les interesaban los pasatiempos estadounidenses, y lo que más les molestaba eran las estrictas reglas de la ciudad. Según la visión de Ford, los habitantes del pueblo perfecto debían comer comida americana, no consumir alcohol y no fumar. Sin embargo, los trabajadores estaban acostumbrados a otro estilo de vida y consideraban que estas restricciones violaban su libertad. Por eso, organizaban constantes revueltas. Todo esto llevó a que para el año 1934 Fordlandia quedara abandonada. La ciudad fue despoblada, dejando atrás una torre de agua de 50 metros de altura que aún hoy se mantiene como símbolo de su antiguo esplendor. En esta ciudad estadounidense todavía quedan casas con muebles originales, cubiertos de plata y ropa, aunque la mayoría de los objetos fueron vendidos o llevados como recuerdos. A diferencia de otras ciudades fantasma, Fordlandia está comenzando a revivir poco a poco. Actualmente, la población del asentamiento es de unas 3.000 personas. La torre de agua ahora funciona como almacén de artefactos de aquella época. Agdam fue en su día una ciudad próspera dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En sus mejores tiempos, su población era de aproximadamente 50.000 personas. Esta ciudad era un importante centro cultural de la región, con numerosos monumentos históricos, y también era famosa por sus mercados, donde se podía comprar prácticamente de todo. Hoy en día, Agdam se ha convertido en una ciudad fantasma. La causa del colapso de Agdam fue el primer episodio del conflicto de Karabaj, que tuvo lugar entre 1988 y 1994. Debido a su ubicación en Nagorno-Karabaj, la ciudad se convirtió en uno de los principales focos de intensos enfrentamientos entre fuerzas armenias y azerbaiyanas. Como resultado de múltiples choques, en el año 1993, Agdam fue ocupada por tropas armenias. La ciudad sufrió una destrucción a gran escala. Viviendas, edificios públicos, infraestructuras y sitios culturales fueron prácticamente aniquilados.
Esto también afectó a importantes monumentos históricos, causando un daño irreparable al patrimonio cultural de la región. Tras la ocupación, prácticamente no se desarrolló ninguna actividad civil en Agdam, y la ciudad se convirtió en un lugar abandonado y deshabitado, a menudo llamado Ciudad Fantasma. De la antigua ciudad floreciente solo quedan las ruinas de los barrios residenciales y dos minaretes que milagrosamente sobrevivieron a los combates. Hoy Agdam parece congelada en el tiempo, detenida en el momento de su captura. Entre las ruinas se pueden encontrar huertos de granadas abandonados, barriles oxidados e invernaderos destruidos. En algunas zonas aún se conservan señales de advertencia sobre el peligro de minas. En fuentes oficiales se menciona que viven allí varios cientos de personas, aunque los viajeros afirman que se ve a muchas menos. El conflicto de Karabaj se prolongó hasta el año 2023. Solo tras la firma del Tratado de Paz, parte del territorio de Agdam fue devuelto a Azerbaiyán. Es muy posible que las autoridades decidan iniciar trabajos de reconstrucción, aunque el renacimiento de la ciudad requerirá esfuerzos e inversiones significativas. En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se encuentra el singular pueblo de Villa Epecuén, apodado la Atlántida Argentina. Este nombre lo recibió debido a que permaneció sumergido bajo el agua durante varias décadas. Villa Epecuén fue fundada en la década de 1920. Muy rápidamente se convirtió en un destino turístico popular, ya que a principios del siglo XX, el lago Epecuén era famoso por sus aguas curativas, solo superadas en salinidad por las del Mar Muerto. Turistas de toda Argentina e incluso del extranjero acudían a este lugar. El pueblo podía albergar simultáneamente hasta 5.000 visitantes. La gente venía aquí con el objetivo de tratar diversas enfermedades y, por supuesto, para descansar en un entorno pintoresco. El pueblo creció rápidamente. Se construían nuevos hoteles y la afluencia de turistas no dejaba de aumentar. Pero el 10 de noviembre del año 1985 ocurrió una verdadera tragedia. Ese día, debido a un fenómeno meteorológico poco común, una ola estacionaria, se rompió una presa. El agua fue inundando progresivamente todo el pueblo, sumergiéndolo bajo una capa de 10 metros de agua salada. Resultaron inundadas 280 empresas y muchas viviendas. Después del desastre, Villa Epecuén permaneció bajo el agua durante muchos años. Solo en el año 2009, gracias a una intensa sequía, las aguas comenzaron a retroceder, revelando las espeluznantes ruinas de lo que alguna vez fue un asentamiento próspero. Hoy en día, este bello balneario se ha convertido en una ciudad fantasma lúgubre, con árboles sin hojas, edificios semi-derruidos y un paisaje blanqueado por la sal. A pesar de que las aguas se han retirado, las autoridades argentinas no planean reconstruir el balneario, ya que requeriría una enorme inversión, y existe el riesgo de que la naturaleza vuelva a destruirlo. Sin embargo, no se puede decir que Villa Epecuén esté completamente deshabitada. Hoy en día, vive allí una sola persona, un habitante local llamado Pablo Novak, que regresó a su tierra natal tras la catástrofe. Su historia incluso fue retratada en el cortometraje Pablos Villa. Claro, aquí tienes la traducción al español de los puntos 13, 14 y 15, con todas las cifras reemplazadas por palabras y manteniendo la estructura original. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es mi mayor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.